Buenas tardes, bienvenidos a un martes más de museos. Hoy con una invitada muy especial porque hoy no vamos a presentar un museo. Hoy vamos a hacer una rememoranza de lo que sucedió hace 500 años, que fue la caída de Tenochtitlán. En febrero de 1521, no quisiera llamarle caída de Tenochtitlán. Vamos a decir que fue un cambio en nuestra historia, en donde dos culturas se unieron para dar por resultado lo que somos hoy los mexicanos. No somos ni uno ni otro, somos la unión de estas dos culturas y yo creo que por eso es muy interesante que conozcamos también estas dos culturas. Y hoy la doctora nos va a dar un enfoque totalmente diferente de lo que nosotros llamamos la cultura prehispánica o precolombina. Ella no quiere que la llamemos así, ella quiere que tengan una identidad propia, lo cual yo estoy muy de acuerdo, porque ni modo de que antes de que vinieran los españoles o que llegara Colón no había una cultura. Vamos a darle una identidad propia y hoy nos va a hablar la doctora de por qué tenemos que darle una identidad propia y de muchas cosas muy interesantes acerca de esta cultura. Sin embargo, antes de darle la entrada a la doctora y al secretario que nos acompaña, quisiera llevarlos a lo que era el Tenochtitlán antiguo y vamos a ver una recreación de lo que era ese Tenochtitlán que se encontraron los españoles y que realmente los sorprendió. Entonces, ahora vamos a hacerlo un poquito diferente y vamos a darle entrada a este video para que ustedes conozcan y se transporten en el tiempo a lo que era Tenochtitlán. Los dejo viendo el video.
Como pueden ver, verdaderamente era una ciudad impresionante, con edificios impresionantes. Y ya no quiero entretenerme más. Me gustaría presentar al maestro Carlos McKinley, que es el que nos va a dar la bienvenida a un martes más de museos. Bienvenido, secretario. Muchas gracias, querida Mónica. Gracias por este deleite de martes de museos. Sara Riojas, directora del Instituto de Promoción Turística, y nuestra invitada, la doctora Lourdes Velázquez. Es verdaderamente un gusto, un orgullo poder estar aquí contigo. Y efectivamente, para todos los que nos gusta la historia de la Ciudad de México, los que trabajamos en distintos ámbitos culturales, académicos, los que estamos en este gobierno promoviendo la ciudad, pues estos 500 años han ofrecido, porque pues ahora estamos al término, digamos que ya prácticamente la fase de la conquista del 13 de agosto de 1521, pero ya hace 2 años habíamos estado hablando de la llegada de los españoles aquí a la Ciudad de México, Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519, efectivamente, y hemos recorrido ya estos 2 años que fueron muy intensos en la vida de aquella época. Estaba yo haciendo memoria y haciendo un poquito de trampa también en internet para saber qué pasaba en febrero de 1521 y estaba anotando que fue en ese momento, ya después de la muerte de Moctezuma y de la muerte de Cuitláhuac, que Cuauhtémoc justamente en el mes de febrero es designado emperador y que va a iniciar toda una suerte de política para tratar de volver a ganar adeptos entre las poblaciones que meses antes habían sido bastante sojuzgadas por los propios aztecas, y que va a iniciar, sabiendo que los españoles van a regresar pronto con un ejército más grande, lo que es la organización militar de la defensa de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Así es que realmente, Lourdes, pues estamos muy deseosos de conocer tus comentarios sobre el tema. Hemos visto tu magnífico currículum y nos da mucho gusto además que Martes de Museos tenga también esta apertura para los temas que realmente son de gran interés para la Ciudad de México, para los habitantes, para el país y para todos los colegas que nos están escuchando en este momento. Yo lamentablemente me voy a quedar unos minutitos nada más, porque tenemos que hacer cosas mucho más aburridas, pero que lamentablemente no permiten que me obligan, digamos, a ausentarme en unos minutitos más. Pero realmente te agradezco mucho, Lourdes, y pues que tengas una presentación sumamente exitosa ante un público conocedor, un público de arte, un público de cultura, un público de turismo, un público que está ávido de poder ya regresar a sus actividades presenciales. Termino diciendo que hace varios años, unos 3 o 4 años, me invitaron a Montreal, a Canadá, para hacer una exposición para agencias de viajes de Quebec, y el motivo de la exposición era ¿qué puede hacer un turista quebequense en un fin de semana en la Ciudad de México sobre los temas prehispánicos? Y fue un deleite porque hablamos de todas las cosas que se pueden hacer y seguramente tú nos vas a dar una ayudita también. Muchas gracias, Lourdes, Mónica, Sara. Viva Martes de Museos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, secretario de Turismo de la Ciudad de México, maestro Carlos McKinley, por esta bienvenida, por esta introducción. Reiteramos, estamos muy contentos con esta gran plática, gran charla que nos dará la doctora Lourdes Velázquez. Estamos muy contentos por incorporar este tipo de charlas, como bien decía Mónica, gracias a Destinos México por esta gran alianza que tenemos de realizar este programa de Martes de Museos. Y bienvenidos a todos los turoperadores, agencias de viajes que nos visitan de manera virtual de todo el país y de algunos países de Sudamérica y de Estados Unidos.
Bienvenidos a todos, este programa es para ustedes. Bienvenido al público en general, que como decía el secretario, que le interesa la cultura, conocer la gran historia de esta gran Ciudad de México que tiene esta rica historia, rica gastronomía, rica en atractivos y gran oferta turística, por lo que nos es muy grato tener esta tarde esta charla tan interesante y pues sin más preámbulo, querida doctora Lourdes, pues te cedemos la palabra para que nos hables de esta alianza Anahuaca y de esta gran plática, como bien decía Mónica. Bienvenida, por favor, adelante. Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, muchísimas gracias también al secretario por su bienvenida y pues antes que nada yo quisiera decirles que efectivamente, como nos comentaba Mónica, pues el 1521 marca, a mí no me gustaría decir tampoco, como se lo platicaba con Mónica, la derrota de un imperio, no, sino una nueva etapa en nuestra historia y pues es de eso que yo les quiero venir a hablar. Y uno podría decir, oye, pero ya nos han hablado mucho de la historia, o sea, ya se ha escrito mucho de la historia. ¿Siguen habiendo tesis, ideas nuevas? Por supuesto. Y yo les invito a todos ustedes a que las conozcan, a que lean, a que se informen. Sobre todo si vamos a recibir al turista, primero que nada nosotros tenemos que conocer lo que somos. Nadie puede amar lo que no conoce. Tenemos que conocerlo para poderlo mostrar, para poderlo difundir, para que se sepan que ciertos conceptos han estado equivocados. Porque, para bien o para mal, creo que más para mal, nuestra historia en gran parte y sobre todo el periodo del México antiguo ha sido escrito por extranjeros. Esto se debe a que muchos de los códices, la gran mayoría, no se encuentran en nuestro país para poder ser estudiados. Que quien los escribieron y quien escribe la historia, pues ahora sí, como diría el maestro León Portilla, la visión de los vencidos no se ha dado. Han sido los otros que han hecho la historia y que entonces han dado terminologías muy erróneas, que a lo largo de esta presentación, pues yo quisiera que analizáramos. No estoy diciendo que las tenemos que imponer, simplemente es una invitación a que ustedes las analicen, las estudien y si gustan, las condividan. Para empezar, esto de, pues, lo prehispánico, nos vas a hablar de un tema prehispánico. No lo acepto, no lo quiero aceptar, porque eso significaría que antes de la llegada de los españoles nosotros no existíamos. Ustedes, a lo largo de la presentación, se van a dar cuenta que nosotros somos una de las 6 civilizaciones madres, junto como por ejemplo con la India. ¿Ustedes creen que a los hindús les gustaría que los llamáramos preingleses? Yo creo que no. Yo creo que absolutamente se sentirían mal. ¿Qué propongo a cambio? Bueno, entonces danos una alternativa para lo prehispánico. Pues yo preferiría utilizar otra terminología, como precuautémico. Tampoco me gusta el que ciertas cuestiones de la historia que vamos a analizar, pues no se analicen. Un ejemplo, a los niños se les sigue enseñando hoy como hoy en los libros, la noche triste, la batalla de la noche triste, y tenemos todavía el árbol ahí, parece que es en la avenida Escaposalco. Noche triste, ¿para quiénes fue la noche triste? Ciertamente, no para nosotros, no para los anahuacas. Entonces, ¿por qué llamarla así? Pero bien, empecemos con la presentación. Si nos regresamos un poquito a la primera diapositiva, se los voy a agradecer. Entonces, pues, quisiera comentarles la siguiente, que el arma más contundente para colonizar, porque uno puede decir, oye, pero hay que hablar de una descolonización. Sí,
Si no te gusta que digamos que ahora son los 500 años del inicio de la colonización, pues no me gusta. ¿Por qué? Primero porque en realidad, si se dan cuenta, nosotros nunca fuimos colonia, nunca fuimos llamados colonia. Nosotros éramos un virreinato. Entonces, desde ahí comienzan los errores. Pero, pues el arma más contundente para colonizar a nuestro pueblo desde ese entonces ha sido la pérdida de su identidad. Nos han quitado nuestra identidad. Créanme, y lo sabemos, porque dirían, ¿cómo un puñado de españoles pudo con tantos miles de anahuacas que habitaban en esta tierra? Pues, y unos dicen, es que eran superiores en armamento y todo. Créanme, no fueron los cañones o las espadas. Otras tesis hay o hipótesis que dicen, fueron las intrigas porque los que pagaban tributos a los mexicas o a los aztecas estaban descontentos, fue el producto de una guerra civil. Todo eso tiene algo de verdad, pero no es lo único. No fueron las intrigas, no fueron las traiciones. Otros dicen, el soldado más fuerte fue la viruela. Ni siquiera fue eso. El arma más contundente ha sido la ignorancia de nosotros mismos, el no conocer nuestra historia. Piensen ustedes, cuando una persona, una familia o un pueblo se le quita la memoria, ¿qué sucede? Pues que la dejas de lo más vulnerable posible, porque no sabe quién es, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Ignora qué le pertenece y qué le es ajeno. ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es su explotador? Y sobre todo, no diferencia la mentira de la verdad, la injusticia de la justicia. Es como si de repente lo dejaran mudo, ciego y sordo, en un estado de indefensa total, como diría el maestro Guillermo Marín. Vimos en el video qué gran ciudad era la gran ciudad de Tenochtitlán. ¡Qué hermosa! ¿Cómo sorprendió a los invasores cuando llega? Estamos hablando de una ciudad que vamos a ver cómo tenían un sistema de educación, de salud muy desarrollado y cómo era en verdad una gran ciudad. Estamos hablando que algunas fuentes manejan como número de habitantes de la grande ciudad de Tenochtitlán 230,000. Hay quienes hablan de más de 300,000. Cuando en ese entonces Madrid contaba solo con 15,000. Era más grande que París, que tenía 185,000, o Venecia, que contaba con 130,000. Entonces, para empezar, démonos cuenta de esto. Ahora, siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros somos hijos de una de las civilizaciones más antiguas que han existido a lo largo de la historia. Si nosotros pensamos que el universo tiene 14,500 millones de años, de la Tierra se habla de 5,000 millones de años, las civilizaciones más antiguas son de 10,000 años. Pues la civilización del Anáhuac es una de ellas, con 8,000 años. ¿Cuáles son las civilizaciones más antiguas? ¿Cuáles son esas civilizaciones a las que llamamos las civilizaciones madres? Pues ahorita les voy a decir cuáles son, y una de ellas, pues es ni más ni menos que la civilización del Anáhuac. Van a darse cuenta que a lo largo de la presentación voy a hablar de Anáhuac y de anahuacas, porque otro gran error es que nos llaman mexicanos, hemos sido mal llamados mexicanos. En realidad no es así. La civilización es la civilización del Anáhuac. El término de mexicanos, pues fue un error. Sabían los colonizadores que se llamaban náhuatl, sabían los líderes de la independencia que eran náhuatl, tan es así que Morelos hace el Tratado de la Náhuatl, lo sabía Iturbide, lo sabía Guerrero, que hablaban de la náhuatl, pero
finalmente Guerrero utiliza el término del imperio mexica para llamarnos mexicanos, cuando no es así. Bueno, pues estas de civilizaciones que lograron un desarrollo humano, de esas 6 civilizaciones, pasamos a la siguiente, la que logró el mayor desarrollo fue la de la náhuatl. Las civilizaciones son Mesopotamia, Egipto, China, la India, el Tehuantinsuyo, pasamos a la siguiente, por favor, y la India. Las que se encuentran en el continente americano son la náhuatl y la andina. Estas civilizaciones madres, ¿qué hicieron? Pues cada civilización tuvo, con origen autónomo, tuvo que desarrollar, entre otras cosas, después de satisfacer sus propias necesidades básicas de alimentación y de subsistencia, una filosofía. En el caso de la náhuatl fue el toltecayo, una religión, un grano como alimento básico. Hay quienes desarrollaron el trigo, el arroz. En el caso de la náhuatl fue el maíz, un lenguaje estético, en el caso de la náhuatl, el floricanto, y un maestro, así como una de las otras civilizaciones podía tener a Krishna, a Buda. Nosotros teníamos ese maestro en la figura de Quetzalcóatl. Bien, pasamos a la siguiente. Disculpen, es que yo no tengo aquí. Algo que me gustaría señalarles, porque es importante, es que cada una de estas civilizaciones, todas las civilizaciones madres, construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. En las 6 civilizaciones hay construcción de las pirámides. ¿Y saben cuál fue la que mayor número de pirámides construyó? La nuestra, la civilización de la náhuatl. En Egipto se habla de, según unas fuentes, 115 pirámides. Nosotros, simplemente, ¿cuántas zonas arqueológicas tenemos en nuestro país? Y en cada una de nuestras zonas arqueológicas hay por lo menos una pirámide. Vean las pirámides también en belleza, o sea, aquí en el lado izquierdo de la pantalla podrán ver las pirámides que hay en Egipto. En medio está también la de Tiruchirapalli en la India. Tenemos Machu Picchu en el Perú, y vean las hermosas pirámides nuestras. Pues eso también es un motivo de orgullo. Pasamos a la siguiente. Adelante, por favor. Miren, la civilización de la náhuatl era la parte norte de todo un continente. A todo el continente, en lengua náhuatl, que era la lengua franca que se hablaba, se le llamaba Ixachilán. Este continente va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. La parte norte de este continente era el náhuatl y la parte sur era el Tehuantinsuyo. Hay muchas razones, pero no tenemos el tiempo para desarrollarlas, que nos indican o que demuestran que era todo un continente con culturas diferentes que se desarrollaron y que evolucionaron en el tiempo y espacio, pero todos unidos internamente, existencialmente, por una misma filosofía que era el toltecayo. Si ven, por ejemplo, la pirámide, regresamos a la anterior para que puedan apreciar. Si ven, por ejemplo, nuestra cabeza olmeca y ven una cabeza del Perú, pues se parece muchísimo de la del Tehuantinsuyo. Vean nuestros atlantes de Tula, vean los atlantes de Bolivia. Y el concepto básico del toltecayo, que hablaremos más adelante, son una de las muchas cosas que nos hacen creer que había esta unión. Yo ni siquiera la llamaría 2 civilizaciones, la náhuatl y el Tehuantinsuyo. Yo hablaría de una sola civilización. Pero, les repito, era el continente del Ixachilán. Ahora sí pasamos a la siguiente.
¿Qué era entonces el Sem Anáhuac? Si decimos que era la parte norte. Unida, les repito, por una lengua náhuatl y que semánticamente significaba tierra rodeada de agua. Y entre las muchas culturas que existían, existía también, pues, la cultura de Teotihuacán, estaba la cultura zapoteca, la maya, y entonces se llamaban, por ejemplo, el anahuaca mexica, el anahuaca maya, el anahuaca zapoteca, y todo esto llegaba hasta Nicaragua, Nican, Anáhuac, hasta aquí el Anáhuac. Entonces, vean cómo no era México, no era solamente los mexicas, esos eran solo una parte. Es como si ahora les llamáramos a los habitantes de Coyoacán, pues les llamaron mexicanos coyoacanenses, mexicanos hidrocálidos, mexicanos de Tabasco. Pues sí, pues entonces, en ese entonces eran anahuacas de Tlatelolco, anahuacas zapotecas, etcétera. Pero lo que los unía era el anáhuac, no lo de México. Por eso es que les digo que en realidad el nombre correcto sería anahuacas. Pasamos a la siguiente. Como les comentaba al inicio, nuestra historia en su gran mayoría ha sido escrita por extranjeros. Y esta comienza con un dogma desde la época de Colón que nos rinde poca justicia. Desde esa época, primero que nada, se nos catalogaba de que no eran ni siquiera seres humanos, que no teníamos alma, que éramos salvajes, caníbales, idólatras, demoníacos. Y a partir de esto, nos cancelaron la lengua, la memoria, los conocimientos, los espacios y la espiritualidad. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso cuando fuimos los primeros en inventar el cero? Cuando en el 1492 todavía no se sabía que la Tierra era redonda, nosotros como China ya lo sabíamos. Aquí ya se tenía ese concepto de lo cíclico, de lo redondo. Aportamos a la humanidad gran parte de la farmacopea. La herbolaria estaba muy desarrollada. Son 3 de las 6 civilizaciones madres que han aportado prácticamente toda la herbolaria que ha servido para desarrollar la farmacopea. China, la India y el anáhuac. Se inventó aquí el maíz. Entonces, tenemos mucho para qué sentirnos, de qué sentirnos orgullosos y no que nos vengan a imponer incluso otras terminologías que nada tienen que ver. Por ejemplo, en lugar de llamarnos las culturas del anáhuac, es muy común llamarnos las culturas de Mesoamérica o los pueblos de Mesoamérica. Por favor. Mesoamérica es una expresión artificial creada incluso muy recientemente, en el siglo pasado, en 1943, por Paul Cruchot, por un alemán, que dividió para su estudio América. Y entonces dijo, la parte norte de América, la parte media de América, Mesoamérica, y la parte del sur de América. Entonces, para él, la parte de Mesoamérica, o lo que él llamó Mesoamérica, comprendía México, Guatemala, El Salvador y Belice. Y todo lo demás sigue siendo también territorio anahuaca, no es solo eso. Y le repito, bueno, como lo vino a decir alguien que venía de fuera, un alma, pues a lo mejor es la terminología justa. No, la terminología, discúlpenme, pero el que nos hayamos habituado y acostumbrarlo a llamarlos Mesoamérica, no quiere decir
que sea lo correcto. Él lo hizo por motivos de estudio, el dividir así, en la América y todo, pero no porque sea lo correcto. Pasamos a lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, somos todo un continente que en realidad está unido indisolublemente por esta matriz filosófica que se le conoce como el toltecayo. Pero son muy pocos los que desde 1521 han tomado la iniciativa de conocer desde su marco conceptual y desde su cultura, religión y filosofía a esta gran civilización madre con origen autónomo y a sus múltiples culturas diferentes en tiempo y espacio. Piensen un poco que se estudia solo un periodo. Esta civilización, como lo vamos a ver, son 8,000 años y se estudia solo un pequeño periodo de menos de 200 años. Ahí también hay que cuestionárnoslo mucho. Pasamos a la siguiente, por favor, adelante. Estas culturas diferentes que forman todas ellas la civilización de la náhuatl comparten rasgos comunes, como decíamos, en su idioma, así como ahora, pues digamos que el lenguaje universal se considera el inglés. En esa época, para la náhuatl era el náhuatl. Muchos de las concepciones, de los conocimientos y sobre todo de las prácticas de vida unían a estas culturas. Dices, oye, entonces quiere decir que una náhuatl era maya. Sí, sí lo era, como lo dijimos desde el inicio. Seguimos adelante, un totonaca lo era, un teotihuacano. Y como les decía, se nos ha hecho creer que el pasado, entre paréntesis, prehispánico, que a mí me gusta, sugiero que se llame precuautémico, recae únicamente en este pequeño periodo que va del 1325 al 1521. Es decir, desde la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlán hasta la derrota de la misma. La peregrinación y fundación ocupa prácticamente toda la memoria histórica. Cuando se llega a estudiar, si es que se estudia ese periodo. Y de esta manera, ¿qué es lo que se está haciendo? Que desaparecen 1000 años de esplendor, por ejemplo, de la cultura teotihuacana y de las culturas florecientes en el periodo clásico, como fue la maya, la zapoteca. Desaparecen 8000 años de civilización anáhuac. Y este pequeño periodo es en el que se transgredieron por Tlacaele en 1440 muchas cosas que veremos más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor, que aquí les ejemplifico muy bien, pues, cómo son los 3 periodos de esta gran civilización. Tenemos el periodo clásico, el periodo olmeca, que es el que tiene una duración en el tiempo más amplio. Estamos hablando de casi 6000 años. Después tenemos el periodo de máximo esplendor, representado por los toltecas, de 1050 años. Y después el periodo posclásico, lo de la decadencia, que no llega a los 200, lo repito, y que es el más estudiado. Cuando, pues en el periodo preclásico hubo un gran avance. ¿Qué avance hubo en el periodo preclásico? Pues primeramente, si pasamos a la siguiente diapositiva, primeramente que de nómadas pasaron a ser cazadores y recolectar, a crear, a inventar por sí mismos toda la infraestructura de conocimiento para que aproximadamente, estamos hablando del año 1500, la anterior, por favor, antes de Cristo, aparezca la llamada cultura olmeca en todo el Senanáhuac. Aquí les voy a citar textualmente al maestro Guillermo Marín, el cual dice: uno de los aportes más importantes del periodo preclásico es sin lugar a dudas la pirámide del desarrollo humano. En efecto, el gran impulso civilizador se sustentó en los primeros 4 niveles de la pirámide: el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de organización.
esta estructura es la fuente que detonó la creación y surgimiento de una de las civilizaciones más antiguas. Veremos cómo es esta pirámide y todos los beneficios que tuvo y cómo se mantuvo en los 3 periodos. Pasamos a la siguiente para que podamos ver una diapositiva con la pirámide. La siguiente, por favor. Que normalmente soy yo quien manejo, pero ahora no la tengo. Entonces, pues, como les decía, ninguna civilización le dio a todo su pueblo esta pirámide, con esta calidad de alimentación, que es la base de la pirámide. No teníamos por qué ser caníbales como nos acusaron, o comernos unos a los otros, o que no teníamos que comer. No, al contrario, no éramos malnutridos. Teníamos una muy buena alimentación. Es más, ahora hasta se propone como ejemplo la alimentación que tenían. Ahora que se habla tanto de que el alimento no alcanza para todos, que es un derecho que todos tengan alimentación, y se habla, por ejemplo, del comer insectos, y a veces pues por cultura se rechaza o no se piensa. Nosotros ya nos comemos los insectos que están llenos de proteínas, y los seguimos comiendo hasta nuestros días, escamoles, gusanos de maguey, entre muchas otras cosas. Se comía Moctezuma, pescado, chocolate, cacao, el maíz. El sistema de salud, realizaron trepanaciones craneales, estaban muy avanzados, intervenciones, soldaban fracturas, desinfectaban heridas. Los conquistadores estaban maravillados con lo que hacían, desinfectaban las heridas con la orina, por ejemplo. Y veremos algo de la medicina, si nos da tiempo. La educación. No había un solo niño en la cultura náhuatl que no tuviera acceso a la educación, fuera varón o fuera mujer. También las mujeres eran educadas. Los españoles dicen que les sorprendió tanto, que es que cómo puede ser que tengan una educación que cubra a todos. Pues sí, así era, efectivamente. Y una organización social también muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Las enseñanzas tradicionales de los sabios anahuacas, como les decía, reciben el nombre de Toltecayotl. ¿Qué era el Toltecayotl? Porque les he estado hablando mucho de ello, les he estado diciendo que era la filosofía que los unía, efectivamente. Es toda una filosofía de vida que incluye tanto lo tangible como lo intangible. Toltequidad significa el arte de vivir en equilibrio. Los toltecas no era una cultura como se piensa. Los toltecas era adquirir un cierto grado de conocimiento que no todos podían adquirir. Cuando se adquiría esto, ser un tolteca, ser un artista, eras un sabio. Todos los anahuacas cultos llegaron a ser conocidos precisamente con esta nominación como toltecas, por lo cual la toltequidad es el legado característico de México al mundo, y este es su símbolo. Su símbolo, si se dan cuenta, son 4 mariposas. No sé si logran ver ahí las antenitas de las mariposas, y son de colores diferentes. Aquí se ve por qué, para representar el opuesto de los contrarios, algo muy importante entre ellos. Entonces, verán aquí, no sé si alcanzan a ver en la fotografía, 2 se ven blancas, 2 se ven negras, y en medio está el símbolo del Quetzalcóatl. Cortado transversalmente es un caracol. ¿Por qué las mariposas? Porque la mariposa representaba lo que era el tolteca, el cambio, esa metamorfosis que tiene que tener el ser humano para lograr ser un tolteca. Pasamos a la siguiente, y así lo explicamos mejor. O sea, los llamados atlantes de Tula, por ejemplo, llevan una mariposa en el pecho.
Esta mariposa representa metafóricamente esa metamorfosis de las que les hablaba. Y eso es lo que debe asumir el hombre del conocimiento. El cambio implica tener un rostro y un corazón verdaderos, auténticos. Pero para alcanzarlos se utilizan las armas, que son el flor y el canto. Y esto es parte del camino del guerrero, del conocimiento, que finalmente termina, cuando lo alcanza, con su mariposa en el pecho, por esa idea de transformación. No nada más está en la mariposa, después lo vamos a ver, que una de las deidades, aunque tampoco me gusta llamarles deidades, veremos por qué Huitzilopochtli principal significa colibrí izquierdo. ¿Por qué? Porque el colibrí también tiene esa transformación, duerme de invierno y revive en primavera. Entonces, ellos eran muy metafóricos, utilizaban muchísimo la metáfora. Pero ahorita les voy a explicar el por qué, ahí encontramos su filosofía. Y estos que estaban dispuestos a seguir el camino del guerrero, estos anahuacas que estaban dispuestos a obtener este nivel superior de conocimiento, realizaban sus estudios en lo que hoy llamamos las zonas arqueológicas. Las pruebas de iniciación eran extremadamente rigurosas y no todos las alcanzaban. Es decir, miren, todos tenían derecho a la educación. Después había una educación superior, que era la que se conoce como el camino del guerrero. A estos solo algunos pocos podían llegar. ¿Por qué? Pongámoslo para entenderlo mejor a nuestros días. Muchos tienen estudios básicos. No todos alcanzan a tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. Pues aquí también había grados. Es más, normalmente cuando se habla de los penachos, ¿se acuerdan también de eso de que cuando hablan del penacho de los tlatoanis, en particular se ha hablado mucho recientemente, que si el penacho de Moctezuma, que si debe regresar o no, que era el símbolo del poder? No, 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 otro error, no es el símbolo del poder, es el símbolo de la sabiduría. Cada pluma significa un conocimiento adquirido. Hagan de cuenta que si estamos hablando que era adquirir grados de conocimiento y que trasladado a nuestros días serían como grados académicos, pues ahora a mí, ¿qué me das para cuando obtengo un grado académico? Me das un diplomita, un diploma, un título. Pues en ese entonces eran plumas que se tenían desde que eran pequeños cuando se adquirió el conocimiento. Quien más plumas tenía era el más sabio. Pero aquí hay algo muy importante. El camino del guerrero, nadie lo puede hacer por ti. El camino del guerrero es personal, depende de la propia voluntad. El auténtico conocimiento se obtiene con la propia experiencia, no solo de lo que voy a aprender en los centros ceremoniales, no solo de lo que los demás te enseñan. Los maestros eran considerados solo guías, mas no conductores de nuestras vidas. De hecho, hay un proverbio anahuaca que dice: maravíllate de lo que vas a escuchar, pero duda siempre de mis palabras. Que es lo que les digo también siempre a mis alumnos. Seguimos adelante, por favor. Manejaban el concepto de Atlinacholi. ¿Qué es esto? Agua quemada. Este concepto es muy filosófico. Simboliza la batalla florida y se representa con dos corrientes, la material y la espiritual, que lo representaban a través del agua y del fuego. ¿Qué sucede cuando juntamos el agua y el fuego? Piensen ustedes cuando ponen a hervir agua. O sea, son contrarios, son opuestos, los ponemos pero al mismo tiempo son complementarios. Se integran y empieza a salir el vapor. Les digo, eran muy metafóricos. Entonces, empieza a haber un tercer elemento. Del agua y del fuego surge un tercer elemento, que es diferente a los que lo crearon, al agua y al fuego.
el vapor se eleva, trasciende. Es lo que se espera que suceda con nosotros, que nos elevemos, que trascendamos, por lo cual el Tlachinoli es el símbolo de una guerra sagrada entre dos fuerzas rivales. Todo aquel que vivió la batalla entiende que para ganarla no es que haya predominado uno de los dos elementos, el material o el espiritual, el agua y el fuego, sino que hubo una convergencia de ambas cualidades y que el sujeto fue capaz de entenderse como parte de esta unión. Es la señal de una transformación como lo era la mariposa, que es el resultado del conocimiento de uno mismo. Es equilibrar nuestros opuestos complementarios en el mundo de todos los días. Pasamos a la siguiente. Y cuando se habla de batalla florida, que es, pues si eres un guerrero tienes que ir a la batalla y está la batalla florida, normalmente se pensaba en las luchas. Pues no. La batalla florida en su origen, y al menos así fue en el periodo clásico, era esa guerra sagrada en contra del peor de todos los enemigos, del más difícil a vencer de todos, mi enemigo interior. Mi enemigo interior que soy yo mismo. Ese es el enemigo más poderoso. La guerra en el Anáhuac fue un símbolo de carácter espiritual y fue ya solo en el periodo postclásico cuando les decía que Tlacaele en el 1440 cambió esta idea y pasó a ser una batalla entre seres humanos, cambiando así el sentido espiritual de la sociedad y la vida por un sentido material, místico y guerrero. Pero fue hasta entonces. Antes no. Entonces, esta guerra interior en contra del enemigo de carácter espiritual se transforma en guerra florida durante el periodo de los mexicas. Fue en ese periodo que dejaron de ser instituciones de formar rostros propios, corazones verdaderos, y se transformaron en escuelas militares. Los cargos pasaron a ser por linajes familiares y no por méritos y capacidades. Empieza a existir la propiedad privada, se da el comercio. Antes no había comercio, era trueque, que es muy diferente. Y se utiliza el cacao como instrumento de cambio, pero les repito, esto fue solo hasta ese periodo. Y pues la disciplina, la fugacidad y la austeridad que formaban parte de estos guerreros que eran muy rigurosos y muy estrictas, quedaron atrás. Las armas que eran el flor y el canto se cambiaron. Y pues se hizo todo material. Los vicios, la pereza, la ignorancia personal empezaron a ser pues de todos los días. Y pues esos menos de 200 años en que sucedió esto es lo que estudiamos y pues han usado esta transgresión, este cambio que les repito se da contra Tlacaele, pues como un arma para denigrar a la civilización de la Anáhuac, haciéndonos creer que esos 8 milenios de civilización fueron iguales a ese periodo de menos de 200 años. Las condiciones de salud, miren, la salud, como les decía, era algo muy importante en toda civilización. Aquí estaba muy desarrollada. Sin embargo, antes de pasar a hablar de ella, porque para entenderla, para entender lo que era este tipo de medicina, se debe conocer su cosmovisión. Para comprender las causas sobrenaturales como las naturales que aquejaban a la población, no podemos hablar de ellas si no hablamos un poquito de la cosmovisión, del concepto ontológico que tenía. Entonces pasamos adelante. El problema ontológico, el problema crítico, ¿cuál era? Los antiguos mexicanos sostenían la paradoja de la dualidad y unidad de este mundo, como prácticamente en todas las otras civilizaciones. Es decir, que de tantos elementos que siendo dos, al final siempre son uno, como la luz, las tinieblas, la vida, la muerte, lo masculino y lo femenino, que por más que parezcan estarse fragmentando y a veces hasta ser antagónicos, en dos o en múltiples, pues en realidad no lo son, son partes evidentes de la misma realidad.
Eso era lo que pensaban los antiguos mexicanos. Y es así que lo representaban con, pasamos a la siguiente diapositiva, lo representaban con lo que se podría considerar la máxima deidad, que no era, y le digo, les llamamos deidad para dar el nombre y para entendernos que utilizan los españoles por teol, pero ellos en realidad no tenían el concepto de Dios. O Meteol no era Dios de dioses, como se podría pensar. Era uno solo, con una parte femenina y con una parte masculina. O Meteol era masculino y femenino. Su parte masculina era Ometecutli, su parte femenina era Ometezigual, que se unían. Era el señor de la dualidad, el que señorea y unifica en sí lo dual, el que es perfección y unidad. Eso era para ellos la más importante de todas, porque era la pareja creadora. Repito, el señor y la señora de la dualidad. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ometeol tenía varios nombres. Se le conocía con muchos nombres. Analicemos el nombre de Teol. Teol es la partícula pronominal en náhuatl que indica siempre persona. Y Olt o Yolol es la forma abstracta. De modo que Teol es literalmente personalidad, la persona por esencia. El nombre de Oteol, como les digo, lo desarrollan en varios otros. Introquenahuaque, Ipalnemohuami, Moyocoyotzin, por citar solo algunos. El señor del cerco y del junto, aquel por quien se vive, aquel por quien se existe, el que se piensa a sí mismo. Piensen ustedes que esto no significa que hubiera diferentes dioses. Es como si ahora nosotros dijéramos, oye, pues alguien que viene de fuera y entra a un templo y ve que está el Cristo del Veneno, el Señor de la Misericordia, el Sagrado Corazón, y dicen, oye, ¿cuántos? No, es que son los mismos. ¿Cómo que son los mismos? Pues si hasta están representados diferente, uno está en un crucifijo, el del Santo Sepulcro está acostado, el del Sagrado Corazón tiene el corazón aquí, que tampoco significa que se hubiera sacado el corazón, como algunos códigos nuestros que se ve a alguien con un corazón y dice es que sacaban el corazón para comérselo. Díganme si en el Sagrado Corazón, por ejemplo, está sí, no. Y lo mismo sucede con las vírgenes, son diferentes advocaciones. Oye, es que es más milagrosa la Virgen de Guadalupe que la Virgen de Lourdes o la de la Soledad o qué sé yo, de la Merced. No, son las mismas. Pues así, aquí ellos eran los mismos, solo que eran con diferentes nombres. Y les digo, eran fuerzas cósmicas. No los llamaban dioses. Eran manifestaciones del principio con el que se designaba la naturaleza. Y aparte, había algunos hijos de esta pareja de Ometecutli y de Ometezigual. Y esto pues decimos, oye, pues entonces, ¿cómo? ¿Esto te contradice? No. La Trinidad cristiana son 3 en una sola. Aquí eran 2 que después dan lugar a 4, que son los 4 Tezcatlipochtlas. Desgraciadamente no tenemos tiempo para entrar muy en profundidad, pero digamos que se distinguen en realidad 15 deidades principales. Les repito, utilizo el nombre de deidades para entendernos, y alrededor de las cuales se organizan todas, unas de menor grado, otras de mayor grado. Eran manifestaciones de la naturaleza, sí, pues como ahora, pues la Virgen del Rayo, pues ahí alguien que representaba el agua, por ejemplo, Tlaloc que representaba el agua, que representaba el rayo, pues sí, eran parte de esas manifestaciones. Por eso se les daban ciertos nombres, que de una forma pues un poco burda nos podrían conducir a pensar que existía un politeísmo. ¿Y qué es lo que utilizan para decir, oye, estos son unos idólatras salvajes, son politeístas, vamos a traerles a un único Dios y todo? Pues eso también facilitó las cosas. Ellos ya creían en uno solo, pero que en realidad eran pues varios con diferentes nombres. Al mismo tiempo, pues también facilita el que se
les habla de un sacrificio de sangre, pues ellos también tenían un sacrificio de sangre. Cuando tratan de evangelizar a través del teatro, primero porque no hablaban obviamente ni siquiera los frailes y los conquistadores el lenguaje náhuatl, entonces primero fue a través del teatro, ya después más adelante empiezan a explicarles el símbolo de la cruz que ellos ya tenían para los planos de los niveles celestes y los de niveles de inframundo, y les repito este sacrificio de sangre que dicen, pues aquí hay una transustanciación, cuando se da la hostia, este es mi cuerpo, cuando se da el vino, este es mi sangre, entonces estás bebiendo la sangre, pues todo eso, pues a ellos, no es que les confundiera, pero les parecía que ellos ya conocían esto. Por lo tanto, si hemos de ser exactos, se equivocan cuando se habla de politeísmo. Técnicamente hablando, los anahuacas no eran politeístas, sino monistas. Tampoco quiero decir que eran monoteístas. Dense cuenta, no es lo mismo monoteístas que monistas, porque hay sistemas religiosos estrictamente monoteístas como los judíos o los musulmanes, y los hay de verdad politeístas o como el antiguo paganismo grecorromano, pero hay los que son auténticamente monistas como el hindú, que tiene dioses innumerables, pero todos son el mismo Brahma. Vean aquí, pues, en la diapositiva es Brahma con con sus tres trimunti, como le llaman, con sus tres manifestaciones. La Trinidad cristiana también son tres. Entonces, pues, no estamos hablando de que ahí hubiera un politeísmo, pues tampoco lo hablaríamos en los anahuacas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Pues eso mismo eran los anahuacas. Muchos y confusos dioses, pero todos meras manifestaciones parciales de Ometeotl. Y esto lo afirma también Fray Bernardino de Sahagún. No son faltas ortográficas, escribo textualmente como dice Tutidem Verbis. Muchos dioses populares, pero solo un todopoderoso, criador y gobernador de todas las cosas. Cita de Fray Bernardino de Sahagún. Adelante, por favor. Pues ahora que ya hemos explicado un poco este concepto religioso, podemos ya hablar de la medicina náhuatl, que estaba basada, como les decía, mayormente en la herbolaria. Gran parte de la herbolaria que se utilizaba para la medicina la habían desarrollado ya aquí. Y ellos lo combinaban, el conocimiento de la herbolaria, y lo siguen hasta nuestros días con el conocimiento del cosmos. En muchos lugares de Oaxaca, en muchas de nuestras provincias o de poblaciones indígenas, siguen esta tradición oral de transmitir el conocimiento acerca de la herbolaria, de para qué sirve cada una de las hierbas. Y pues sí existía el término incluso de médico y de medicina, se llamaba Tiotzol. Fue mágica, empírica, no se aprendía en los templos, como el Camino del Guerrero, no se aprendía, ya que entraba en la categoría de oficio, que nacía en el seno de la familia y era hereditaria de padres a hijos. Dense cuenta que no estoy hablando, aquí estoy hablando de médicos, no de chamanes, no, que también a ella se podía transmitir de manera oral, pero aquí estamos hablando de verdaderos médicos, no de brujos, como decían. Y lo experimentaban y lo demostraban. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Me desespero, no puede, es la primera vez que no tengo yo el control de mis diapositivas. Entonces, mientras el padre vive, el hijo aprende ayuda, y cuando moría el padre, el hijo asumía el oficio. Pero vean, suturaban. ¿Cómo suturaban? Pues con el cabello, y hacían sus propias suturas. Era muy resistente. Cómo desinfectaban, ya les comenté, como la orina, cómo curaban las heridas. Pues vean, por ejemplo, ellos ya tenían un antecedente, podríamos decir, de la penicilina, que maravilló también. Los españoles decían, ¿cómo están curando? La tortilla de maíz la mojaban, estaba humedecida, y con ello cubrían las heridas después de haberla desinfectado. Procuraban que siempre estuviera húmeda esa tortilla, la cual formaba hongos, antecedente del hongo, que es la penicilina, sino el hongo penicil. Bien, pasamos a la siguiente.
enfermedades eran las más comunes? Pues según la teología del México antiguo, la enfermedad era provocada por una gran diversidad de agentes. Los dioses podían castigar a la gente causando epidemias y otras enfermedades. Las más comunes eran las diarreas, eran también problemas de articulaciones, y pues no conocían si la viruela, que fue, como les había dicho, pues uno de los que se ha considerado el soldado más fuerte. ¿Y por qué tenían tan buena salud? Pues porque tenían una dieta adecuada, que como les dije al inicio era muy buena, y también porque tenían servicios públicos de primera. Piensen ustedes que ya tenían agua potable, drenaje, higiene pública y personal, estaban muy desarrollados. El mismo Nezahualcóyotl había hecho acueductos, Teotihuacán y varias ciudades mayas y Tenochtitlán tuvieron esta agua potable, se bañaban. El baño era importantísimo, cuidaban mucho de su higiene vocal también, o sea, se lavaban los dientes, tenían la manera de hacer lo que ahora podría ser lo equivalente a un dentifricio. Pasamos, no una pasta de dientes, pasamos a la siguiente, por favor. Lavaban su cabello, recolectaban la basura y lavaban sus calles. Piensen un poco que las epidemias prácticamente no eran conocidas. Ustedes piensen, cuando construyeron el canal de Panamá, ¿cuántos muertos hubo de los que se contagian y todo? Aquí, con todo lo que construyeron, de zonas arqueológicas, de pirámides y todo, pues era para que a los lados hubieran también, pues, tumbas con varios restos óseos de todos los que habían muerto en esas construcciones. Y no era así. O sea, cuando se propaga aún más la viruela fue precisamente porque ellos no dejaban de bañarse, no dejaban de lavarse, y les decían, oye, pero te estás bañando en el canal, ahí va a haber punto de contagio. Pero ellos, lo importante era bañarse. Y esta es una ilustración, por ejemplo, del Códice Badiano, en que se ve cómo lavan su cabello. Y ahí mismo se mencionan recetas para el jabón, para los desodorantes, le digo, los dentífricos para los dientes, en los cuales, por ejemplo, molían la tortilla quemada, y con las cenizas, con eso se lavaban los dientes. Entonces los dientes eran muy, muy blancos. Incluso algunos hacían incrustaciones, que uno dice, ¿cómo lograron hacerlas? Porque ornamentaban sus dientes con piedras preciosas. Una muestra de la salud es que la esperanza de vida entre los náhuatl era de 37 años, más 3 más menos, podía llegar hasta 40, que sobrepasa el promedio de Francia en 1800, no en 1521, en 1800. En 1800 el promedio de vida en Francia era alrededor de 29 años. El de nosotros era de 40. La mortalidad infantil era del 30% antes de llegar a los 4 años. Si se sobrepasaba esa edad, pues se decía, pues ya prácticamente, ya la libraste, como diríamos. Pasamos a la siguiente. Entonces, pues, como diría Juan Bautista Pomar, dejando aparte a los niños y a los viejos, nadie moría de enfermedad, porque la enfermedad y la muerte eran consideradas normales en ciertas condiciones de la vida, o sea, en la niñez y en la ancianidad. Y eran totalmente anormales durante la juventud y la edad adulta. Y pues esto pone de relieve su buen estado de salud, también la manera de caminar, los guaraches que utilizaban les ayudaban para estar derechos, tenían una buena altura, incluso eran más altos, tenían un promedio de estatura mayor que el de los españoles, morían de muerte natural, como les decía, de vejez, con todos los equivalentes posibles que explicarían el término, pues, a un médico de nuestra época. Pasamos a la siguiente, como les decía, porque ahí están las enfermedades más comunes que ya les había mencionado. Utilizaban también mucho el pulque, su mayor uso era para el tratamiento de úlceras, gastritis o de cualquier otro daño estomacal. Las mujeres lo tomaban mucho para producir más y mejor leche, servía como suplemento alimenticio para los niños y se bebía como un sustituto de la carne debido a su alto contenido de proteínas. Les digo, aquí no había
escasez de proteínas o de que necesitáramos tomarlo de otras partes. Podríamos seguir hablando por mucho de la medicina, está muy porque estuvo muy desarrollada, hay muchos ejemplos, incluso de las trepanaciones craneales, de por qué las hacían, del sentido religioso para que saliera el espíritu, de también la enfermedad del susto, de algo muy importante. Regresamos, por favor, al anterior, porque todavía no pasamos a la ciencia. También era muy importante, por ejemplo, el papel de las obstétricas que ayudaban a las mujeres a dar a luz. La obstétrica, pues, también se transmitía de generación en generación a través de la tradición oral. La mujer que moría durante el parto era considerada una guerrera, iba al mismo nivel de los guerreros, que al nivel celeste. Entonces, pues, era mucho como tenían desarrollada la obstétrica, que incluso les puedo decir que después se seguía por los 40 días a la mujer todavía, o incluso si el niño no venía en una buena posición, se hacía el baño del temazcal, el cual también se hacía durante la cuarentena, y pues muchas otras cosas. Pero pues pasamos para hablar un poquito de la ciencia. Todo esto lo desarrollo más en mi libro para quien tenga curiosidad de leerlo. Y pues de la ciencia, como tenemos muy poco tiempo, lo único que les quería comentar pues es que dentro de la ciencia estaban muy desarrollados en lo que era la arqueoastronomía, que un ejemplo de la arqueoastronomía, por ejemplo, puede ser la pirámide de Chichén Itzá, y pues en consecuencia desarrollaban la mecánica celeste. En ella se invirtieron pues muchos siglos, mucha energía, y para lograrlo se requirió de tener una eficiente alimentación de la que hemos hablado, un excelente estado de salud, una eficaz educación que permitiera mantener los proyectos estos a través de los siglos. La mecánica celeste y la calendárica la inventaron y la desarrollaron en los calendarios. El calendario más exacto de la humanidad lo tenemos nosotros, más exacto que el mismísimo calendario gregoriano, el cual solo necesita de un día de ajuste cada 8,320 años, y contenía 5 cuentas astronómicas, no 5 calendarios, 5 cuentas astronómicas que estaban ligadas, que estaban sincronizadas unas con otras, las cuales son la lunar, la solar, la venusiana, la de las estrellas, las playeas, y las llamaba cuenta larga, que representa un giro completo del Sol al centro del universo. No podemos desarrollar algo más de la ciencia. Espero que en otra ocasión me inviten y hablaremos solo de esto que es la arqueoastronomía, que también es muy interesante, y de sus calendarios. Pasamos a la siguiente, que sería prácticamente para concluir. Pasamos a las conclusiones. Pues entonces, como conclusiones podría decirles que los 4 sistemas de alimentación, los 4 sistemas que son el de alimentación, salud, educación y organización social, de los que les hablé, que forjaron nuestros viejos abuelos, son parte de la Toltecayotl, ya que en cada uno de ellos están los conocimientos, la filosofía y la cosmovisión de esta cultura milenaria. Todo este conjunto de conocimientos filosóficos siguen vigentes en el diario vivir de nuestros pueblos. Los guerreros de la muerte florida y sus batallas florida son el símbolo luminoso de una civilización que ha buscado la trascendencia, la existencia y la liberación del espíritu y de la materia a través del concepto de agua quemada. Y este sigue siendo un símbolo válido y un camino para dar un sentido a la existencia y a la vida misma. Seguimos adelante, por favor. Yo quisiera dejarles este mensaje. Yo creo que todos los universitarios, y aún más los anahuacas, que quieran transformarse y transformar el sistema educativo, deberán indagar su origen más antiguo, el que ha estado en la tierra por miles de años, el endémico, para crear mexicanos orgullosos de su cultura, amantes del Toltecayotl, en la cual se encuentra la raíz latente y la esencia de su existencia. Recordemos que nadie ama lo que no conoce. En las facultades de medicina es muy triste, pero no se enseña la medicina totonaca. En la facultad de arquitectura
nos enseñan los modelos cósmicos de las grandes ciudades prepautémicas. En la Facultad de Ciencias Políticas no se enseña la organización de los pueblos. O sea, yo les estoy hablando de 4 sistemas y no se están enseñando. En las ciencias, en la Facultad de Ciencias no se enseñan las matemáticas mayas. En la Nacional de Danza no se enseña la danza azteca, la danza conchera. En artes plásticas no se enseñan los modelos toltecas. Luego entonces, la universalidad de las universidades es un mito. Todas las teorías, formas, deportes, artes, técnicas y saberes que se enseñan en las universidades provienen de Europa o de Estados Unidos. Incluso la UNAM y las demás universidades, no solo nuestra máxima casa de estudio, y en general todo el sistema educativo de nuestro país, llevan a cabo un sistema de educación importado en el cual no quedan huella de nuestras raíces culturales, de nuestro toltecayo. Yo no quiero estudiar a mis hermanos como si fueran solo cosas, objetos para escribir artículos, para añadir un renglón más a mi currículum. Yo prefiero ser india, conocer mi origen, conocer mi herencia y mi destino. No quiero estudiar las ruinas arqueológicas. Yo quiero danzar en ella. Yo les doy las gracias por su atención. Cualquier Sintonayo Nachalvín. Bonito día para todos y los invito a profundizar más en el estudio de nuestras raíces. Les recomiendo, si se me permite, este libro que es el fruto de una investigación de 25 años y que salió el año pasado. Se llama La civilización de la náhuatl y ha sido publicado por Editorial NUM. Pues muchas gracias por su atención. No, al contrario, Lourdes, me podría parar a aplaudirte, fíjate. La verdad, me encanta, yo creo que a todos los que te estábamos escuchando nos sorprendiste con más de 3 conceptos, porque sí, como tú lo dices, desgraciadamente, primero tenemos que partir de que desgraciadamente en este país casi no se lee, en donde este país la cultura no ha sido una de las prioridades y la educación tampoco. Entonces, definitivamente creo que sí, el conocimiento de nuestra cultura, el conocimiento también de la época colonial y de todo lo que aportó la cultura española, porque yo no quisiera quedarme con esta idea de que fuimos conquistados, de que somos lo de antes, somos lo después. Yo siento que somos esta mezcla que dio una mezcla muy afortunada. Quiero pensar que somos una mezcla muy afortunada en donde 2 culturas importantes aportaron muchas cosas también. Sin embargo, debo de reconocer que en efecto la historia siempre la escriben los vencedores. Y la historia que se ha escrito acerca de todas estas culturas, pues ha sido bastante desviada y deficiente y bajo interpretaciones de personas que estaban llenas de prejuicios y personas que estaban muy limitadas, como fueron todas las personas que vinieron a evangelizar, porque sentían que necesitaban evangelizar para salvar a todas las personas que vivían de este lado. Y nada más lejano a eso, porque cuando uno lee, y sí me encantaría que después nos dieras una plática de todo lo que es la cosmogonía, porque eso es, yo siento que esa es la parte más interesante y nos resulta mucho más interesante justamente por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando entendemos cuál es el concepto y por qué seguimos de alguna manera riéndonos de la muerte y venerando a la muerte, pero con una distorsión que se ha dado con todos estos años sin entender cómo se veía la muerte en aquel entonces y cómo se veía lo que era la enfermedad y cómo captaban que primero se tenía que enfermar el alma para enfermar el cuerpo. Entonces, todo esto creo que nos vendría muy bien entenderlo y aplicarlo a todo lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que sí, el concepto que se tenía de la muerte y que se
sigue teniendo en nuestra cultura, también es una forma de demostrar que somos de los que más amamos la vida. No le tenemos miedo a la muerte porque amamos también la vida. Y dices algo muy importante. No quiero que se piense que estamos despreciando la otra parte que forma parte de nosotros, que es también parte de nuestra cultura. La otra parte es importantísima, tan es así que nos ha legado un idioma, nos ha legado, pues, o sea, nosotros tenemos apellidos prácticamente todos de origen hispano, entonces quiere decir que tenemos religión, idioma, raíces. Fuimos el fruto de un choque muy fuerte, pero también es verdad que la otra parte la hemos estudiado y esta, la matria, prácticamente no. Que así como se ha estudiado y como sabemos tanto de la historia, que decimos incluso del viejo continente, cuando el viejo continente somos nosotros, porque como decimos, tenemos 8,000 años, también lo estudiáramos. Debemos sí liberarnos, yo creo, de la colonización mental que todavía existe y recuperar esta memoria histórica. Y para recuperar esa memoria histórica, pues ya tenemos una parte, ahora estudiemos la otra. Tenemos que trabajar mucho, pues por construir una nación más justa, más humana, y yo creo que eso solo se puede lograr con la sabiduría heredada de una de las civilizaciones más antiguas. Por supuesto que no quiero que se anule la otra. Como han querido anular esta, pues habiendo cancelado y haciéndonos al cancelarlo tan vulnerables toda una gran parte de lo que también nos pertenecía. Porque pues se destruyeron los códices. Claro, yo no digo que no se hayan destruido incluso algunos por los mismos náhuatl, como fue en el periodo de Tlacaele. Pero prácticamente se prohibió ya hablar en un lenguaje náhuatl, se despreció la espiritualidad y se olvidó el toltecayo. Así es. Y creo que es importante. No tenían un concepto lineal del tiempo, lo tenían circular. Y eso es importante para entender el tiempo, para entender los ciclos, porque todo vuelve a regresar, todo vuelve a pasar. Y esto también es muy importante, ese concepto de tiempo. Definitivamente yo creo que nos vamos a tener que quedar en continuará, Lourdes, porque tienes un acervo de conocimiento que es muy importante que compartamos, que yo creo que nos has dejado con el gusanito de tratar de entender, de analizar y de investigar un poquito más qué eran todas estas culturas, con toda la manera de vivir y de pensar y de sentir que tenían en aquella época. Pero quisiera ver si tenemos alguna pregunta de las personas que nos están acompañando. Ivonne, ¿hay alguna pregunta? Gracias, licenciada. Doctora Lourdes, pues básicamente son felicitaciones las que le están colocando aquí en el chat, que muchísimas gracias. Mencionan también orgullosamente mexicana y lo llevamos en la sangre. Excelente presentación, muy interesante la conferencia. Básicamente son felicitaciones, licenciada Mónica. Ok, sí, yo creo que... Bueno, nos están preguntando dónde pueden volver a ver la presentación. Está en el Facebook de Programa Destinos México. Ok, pues yo creo que hoy nos has deleitado esta tarde, Lourdes, y con muchísimo gusto, si tu agenda te lo permite, pues a ver si podemos programar otra plática. Como te digo, no, yo creo que sería súper interesante hablar de la cosmogonía y de las creencias, porque ahí creo que es la base de todo, ¿no? Yo creo que al suprimir toda la religión, las creencias, la ideología que tenían los ancestros y de alguna manera imponer esta cultura cristiana que no es ni más ni menos, pero que fue muy diferente y que tenía otros parámetros. Yo creo que... Y que se ha ponido en idiosincrasia, Moni, porque tampoco es la religión tal cual como nos la trajeron, sino que se mezcló.
Hubo una idiosincrasia en ello. Como yo les decía, entramos en un templo y pues vemos la misma imagen de un Cristo y pues uno para cada uno y cómo son parte de esa idiosincrasia. Por ejemplo, para ellos honrar era con parte de su cuerpo a lo que se creía se llamaban deidades, que eran manifestaciones. Aquí también no se les ofrece el cabello, no se les dan milagritos y este sirve para conseguir marido y este sirve para encontrar las cosas perdidas. O sea, todos somos una idiosincrasia. Ahora, también yo les quisiera recordar, porque luego me preguntan mucho, oye, ¿dónde está escrita esta filosofía? ¿Dónde podemos ver la fuente directa de esta filosofía? Miren, los toltecas no escribieron filosofía, escribieron poesía. Acuérdense que yo les comentaba que las armas del guerrero eran el flor y el canto. Entonces, en el canto, en los cantares mexicanos, está ese tratado de filosofía, si quieren, porque para ellos la flor era la belleza. Todo lo que es bello es armónico y la armonía se obtiene por el equilibrio, el cual se obtiene a través de la medida. Por eso su escuela se llamaba Calmeca, la casa de la medida. Entonces, si ustedes se remiten a la fuente directa, ven los cantares mexicanos, ven esas metáforas, ahí es donde encuentran la filosofía, que después pues se desarrolla, pero que sigue siendo parte nuestra. Tú hablabas de la educación. Créanme que nosotros en nuestro patrimonio genético seguimos teniendo eso. Somos personas muy educadas. Si nos vamos a nuestras comunidades indígenas, a lo mejor no tienen los conocimientos, pero tienen la educación. El conocimiento no te da educación. Podrás tener miles de títulos, pero no ser una persona educada. Acá está la manera en cómo te reciben. Y yo lo veo. Por ejemplo, mis hijos, yo creo que la mayor herencia que les puedo dejar es nuestra herencia cultural. El que se sientan orgullosos de ser parte de una civilización que es también parte de ellos. Y ellos, pues, son una raza cósmica. Mi esposo es italiano, son fruto de dos culturas nuevamente, digamos, de un mestizaje reciente, y les dicen en sus escuelas, oye, qué educado eres, oiga, ¿cómo es educado? Es nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, de pedir permiso, de decir a sus órdenes, pásele. O sea, es parte de nosotros. Somos muy educados también. Pues mira, Lourdes, la verdad es que podríamos pasarnos toda la tarde hablando de esto. Ha sido muy, muy, muy interesante. Les repito, me están preguntando de dónde se puede ver esto. Sí, como repitió Ivonne, lo pueden ver tanto en nuestro Facebook como en el YouTube de Programa Destinos México. Ivonne, si les puedes poner en el chat las direcciones del Facebook y del YouTube, por favor, para que puedan después ver esto con más calma, porque es algo que se tiene que digerir. Fue tanta información que yo creo que por eso es que nos están diciendo que lo quieren volver a ver, porque yo creo que es algo que se tiene que digerir. Nos has roto ahorita paradigmas y atavismos que hemos traído de toda nuestra educación. Entonces, es muy interesante lo que has compartido con nosotros. Y pues no me queda más que agradecerte nuevamente que hayas compartido todo esto y ver cuándo podemos sincronizar otra invitación para que podamos continuar esta plática, porque es algo muy, muy interesante. Y yo les invito a todos que de veras vayamos tratando de conocer un poquito más de nuestra historia y de nuestra cultura, porque muchos de los errores que se están cometiendo ahorita es justamente por la falta de educación, por la falta de conocimiento y básicamente de la historia, porque se cometen los mismos y los mismos y los mismos errores. Entonces, ojalá que lo entendamos, porque tenemos un México muy rico en todos sentidos y en todos aspectos. Tenemos una joya que nos hemos empeñado en utilizarla como carbón de cuarta. Pero bueno, Lourdes, no me queda más que agradecerte y agradecerle a todos los que nos están acompañando.
a todos los que nos están acompañando hoy e invitarlos para el próximo martes. Vamos a tener una casa de cultura que nos va a hablar también de otros temas muy interesantes. Nos estamos diversificando, estamos tratando de hacer este programa un espacio para todo lo que sea cultura y todo de lo que pueda recrearnos en estos tiempos en donde necesitamos estar más reflexivos, mucho más tranquilos y pensando en cosas creativas y positivas. Así que ojalá nos sigan acompañando todos los martes de museos. Lourdes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Mariana, muchas gracias. A todos los, por supuesto, a la MAM y a todos los museos que nos han apoyado. Y rápidamente les recuerdo que los que quieran seguir apoyando a los museos, que ahora ya se van a abrir, qué bueno. Espero que todos vayamos a visitar al menos un museo y los sigamos apoyando, pero les recuerdo que todos los que quieran apoyar un museo en nuestras redes sociales, ahí viene especificado cómo pueden apoyar a los museos. Muchísimas gracias, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias por habernos acompañado, por la oportunidad de haberles puesto al menos un poquito de granito para que sea una invitación a que conozcan un poco más de nuestra cultura. Como diría el maestro Guillermo Marín, nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Gracias, Lourdes, un placer. Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.